Franz Kafka, nacido el 3 de julio de 1883 en Praga, es una figura central en la literatura moderna. Su estilo único y su habilidad para capturar la alienación, la burocracia opresiva y el absurdo de la existencia humana han dejado una huella indeleble en la literatura del siglo XX. Franz Kafka nació en el seno de una familia judía de clase media. Su padre, Hermann Kafka, era un comerciante autoritario que ejercía una fuerte influencia sobre Franz, mientras que su madre, Julie Loewy, era una mujer educada y comprensiva. Esta dualidad en su hogar marcó profundamente a Kafka, y se refleja en sus obras. Kafka asistió a escuelas alemanas en Praga, una elección que refleja la compleja identidad cultural y lingüística de la ciudad. Desde joven, mostró una inclinación por la literatura y la escritura. En 1901, ingresó en la Universidad Carolina de Praga, donde estudió Derecho. Aunque completó sus estudios en 1906, su verdadera pasión siempre fue la literatura. Durante sus años universitarios, Kafka comenzó a escribir relatos y esbozos literarios, muchos de los cuales no fueron publicados en vida. En 1908, algunos de sus primeros relatos aparecieron en la revista literaria Hyperion. Kafka tuvo varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida, siendo las más significativas con Felice Bauer, Milena Jesenská y Dora Diamant. Sus relaciones fueron complicadas, y a menudo reflejaban su lucha interna entre el deseo de conexión y su miedo a la intimidad. Carrera profesional y literaria. Trabajo en seguros. Tras completar sus estudios, Kafka trabajó en varias compañías de seguros en Praga. Su trabajo burocrático influyó notablemente en su obra, inspirando historias sobre la opresión y el absurdo de las estructuras institucionales. La metamorfosis. En 1915, Kafka publicó La Metamorfosis, una de sus obras más famosas. La historia de Gregor Samsa, quien se despierta convertido en un insecto gigante, es una poderosa alegoría sobre la alienación y la deshumanización. Esta obra consolidó a Kafka como una voz única en la literatura. Dentro de sus obras maestras tenemos El proceso, escrito en 1914, y publicado póstumamente en 1925, El proceso narra la historia de Joseph K., un hombre acusado de un crimen nunca especificado. La novela explora temas de culpa, justicia y el poder opresivo de las instituciones. Otra de sus grandes obras, El castillo, fue escrita en 1922 y publicada póstumamente en 1926. La novela sigue a K., un agrimensor que intenta acceder a un castillo inaccesible, simbolizando la lucha contra la burocracia y el absurdo. Cartas y diarios. Kafka también es conocido por sus cartas y diarios, que ofrecen una visión íntima de su vida interior y sus luchas personales. Su correspondencia con Felice Bauer y Milena Jesenská revela sus ansiedades, miedos y el constante conflicto entre su deseo de escribir y sus responsabilidades mundanas. A partir de 1917, Kafka comenzó a sufrir de tuberculosis, una enfermedad que afectó gravemente su salud y su capacidad para trabajar. Pasó temporadas en sanatorios buscando tratamiento, pero su condición continuó deteriorándose. En sus últimos años, Kafka se mudó a Berlín con Dora Diamant, su última pareja. Durante este tiempo, continuó escribiendo, aunque su salud seguía empeorando. Murió el 3 de junio de 1924 en un sanatorio en Kierling, cerca de Viena, a la edad de 40 años. Legado y reconocimiento póstumo. Kafka pidió a su amigo y albacea literario, Max Brod, que destruyera todos sus manuscritos no publicados tras su muerte. Sin embargo, Brod ignoró su solicitud y publicó gran parte de su obra póstumamente, incluyendo El proceso, El castillo y América. La obra de Kafka ha tenido un profundo impacto en la literatura y la cultura contemporánea. Su exploración del absurdo, la alienación y la burocracia ha influido a numerosos escritores y filósofos, incluyendo a Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Jorge Luis Borges.
El término kafkiano se ha convertido en un adjetivo para describir situaciones absurdas y opresivas, un testimonio del poder duradero de su visión literaria. Sus historias siguen siendo estudiadas y adaptadas en múltiples formas, desde películas y obras de teatro hasta análisis académicos. Franz Kafka es conocido por sus profundas y a menudo inquietantes reflexiones sobre la vida, la existencia y la burocracia. Aquí algunas de sus frases célebres. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Esta frase refleja la creencia de Kafka en el poder transformador y revelador de la literatura. La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza nunca envejece. Kafka expresa aquí la idea de que la percepción de la belleza es un antídoto contra el envejecimiento y la desesperanza. No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives. Una reflexión sobre la resiliencia y la renovación de las fuerzas vitales incluso en los momentos más oscuros. En tu lucha contra el resto del mundo te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo. Kafka a menudo exploraba el tema de la alienación y la lucha del individuo contra las fuerzas externas. Creo que deberíamos leer solo el tipo de libros que nos hieren y nos apuñalan. Una variación de su famosa declaración sobre los libros y su capacidad para afectar profundamente al lector. Un hombre es tan libre como lo permite su imaginación. Kafka destaca la importancia de la imaginación y la mente como herramientas para la libertad personal. A partir de cierto punto, ya no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. Esta frase refleja la noción de inevitabilidad y el valor de llegar a un punto de no retorno en el crecimiento personal o en la toma de decisiones. Todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas, se encuentran en el perro. Una reflexión kafkiana típica, llena de ironía y simbolismo, sugiriendo una verdad escondida en lo cotidiano y lo aparentemente simple. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Kafka subraya la búsqueda de la verdad como una misión esencial de la literatura. Las cadenas de la humanidad torturada están hechas de papel de oficina. Una crítica a la burocracia y su capacidad para oprimir y deshumanizar a las personas, estas frases capturan la esencia del pensamiento de Kafka y su enfoque literario, lleno de paradojas, introspección y una profunda comprensión de la condición humana. Franz Kafka es una figura fascinante y compleja cuya vida está llena de detalles interesantes y curiosos. Aquí hay algunos datos menos conocidos sobre él. Políglota. Kafka hablaba varios idiomas, incluyendo alemán, checo y francés. A pesar de vivir en Praga, escribió principalmente en alemán. Amante del teatro, Kafka tenía una gran afición por el teatro y asistía regularmente a representaciones teatrales y óperas. Especialmente disfrutaba del teatro yiddish, que tuvo una influencia notable en su vida y obra. Vegetariano. Kafka adoptó una dieta vegetariana durante varios años de su vida. Estaba muy interesado en la salud y la medicina natural, y seguía las enseñanzas del naturópata Arnold R. Dibujos. Además de escribir, Kafka también disfrutaba de dibujar. Aunque no era profesional, sus dibujos eran personales y a menudo acompañaban sus escritos en sus diarios. Amistad con Max Brod. Max Brod, quien fue su amigo cercano y albacea literario, ignoró la petición de Kafka de destruir sus obras no publicadas. Gracias a Brod, la mayoría de los escritos de Kafka fueron preservados y publicados póstumamente. Aversión al matrimonio. Kafka estuvo comprometido 2 veces con Felice Bauer, pero nunca se casó. Tenía una relación complicada con la idea del matrimonio, que veía como una posible amenaza para su libertad y creatividad. Mente científica. Kafka trabajó como inspector de seguros en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia.
Era muy eficiente en su trabajo y escribió varios ensayos técnicos sobre prevención de accidentes laborales. Afición por el deporte. A pesar de su frágil salud, Kafka practicaba natación, remo y montañismo. Disfrutaba especialmente de largos paseos y caminatas, que consideraba una forma de mantener su salud mental y física. Religión. Kafka tenía una relación compleja con su herencia judía. Aunque no era devoto, estaba interesado en la cultura y el misticismo judío. En sus últimos años, se acercó más a la religión y estudió el hebreo. Relación con la música. Kafka tenía una sensibilidad musical y disfrutaba de la música clásica. En particular, era un gran admirador de Beethoven y Wagner. Fobias y obsesiones. Kafka tenía varias fobias y obsesiones. Era hipocondríaco y muy consciente de su salud, lo que se reflejaba en su correspondencia y diarios. También era extremadamente meticuloso con su entorno de trabajo y sus rituales diarios. Uso de seudónimos. Kafka utilizó seudónimos en algunas de sus correspondencias y escritos personales. Por ejemplo, en sus cartas, Felice Bauer, a veces se refería a sí mismo como F.S. Franz Samsa, en alusión a su personaje, Gregor Samsa, de la Metamorfosis. Estos datos proporcionan una visión más completa de la vida de Franz Kafka, mostrando su personalidad multifacética y las diversas influencias que moldearon su obra literaria. Como conclusión, podemos decir Franz Kafka, a través de su escritura única y profundamente introspectiva, capturó las complejidades y los dilemas de la existencia humana en el mundo moderno. Sus obras, aunque en gran parte no fueron apreciadas en vida, han dejado un legado perdurable que continúa resonando en lectores y pensadores de todo el mundo. Kafka no solo nos invita a reflexionar sobre las estructuras que nos oprimen, sino también sobre nuestra propia humanidad y la búsqueda de significado en un mundo a menudo incomprensible. Y así concluimos nuestro viaje por la vida y obra de Franz Kafka, un maestro de la literatura cuyo legado sigue resonando en nuestros corazones y mentes. Kafka nos dejó no solo historias, sino reflejos de nuestra propia existencia, preguntas que nos desafían y pensamientos que nos invitan a mirar más allá de lo visible. A través de sus palabras, Kafka nos enseña que la verdadera comprensión de la vida no se encuentra en las respuestas fáciles, sino en la valentía de enfrentar el absurdo, la alienación y los desafíos que definen la condición humana. Su obra nos recuerda que, aunque el mundo pueda parecer incomprensible, siempre hay un lugar para la introspección y la búsqueda de significado. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que las historias y pensamientos de Franz Kafka hayan encendido una chispa en ustedes, inspirándolos a explorar más profundamente los misterios de la vida y la literatura. Hasta la próxima. Y recuerden siempre encontrar belleza y propósito en los rincones más inesperados de la existencia.